que el universo no es en absoluto lo que suponemos que es y que en efecto se nos presenta un koan tridimensional, cuatridimensional, 11 dimensional, un laberinto, un rompecabezas, una especie de enigma que debe ser resuelto y todo ocurre en la mente. Todo el mundo aparente es en realidad de una naturaleza fundamentalmente sintáctica y estructural. Esto es lo que no te dicen en los departamentos de filosofía o de física, que el universo está hecho de palabras y que tiene que haber un hablante y un oyente. Fotones, quarks, antinous, no se trata de eso, se trata de un modelo lingüístico que flota por encima del lecho de roca, de la conectividad sintáctica que la mente recorre para crear redes que interpreta de manera significativa. Esto es lo que realmente está pasando. Así que y no soy de los que recurren, ya sabes, a las metáforas del espíritu con la connotación de desaprobación moral y todo eso, pero hay una dimensión que es accesible para todos y cada uno de nosotros. Esto es lo principal. Es accesible, que es tan terriblemente, titánicamente y extrañamente diferente del continuo en el que residimos actualmente, que parece poner en duda todo el esfuerzo por entender el mundo tal como se ha llevado a cabo en los últimos 1500 años. En otras palabras, hay un objeto en este espacio mental que como criaturas creadoras de cultura estamos intentando colonizar e invadir este espacio cultural a través de la concreción del lenguaje. En otras palabras, al exteriorizar nuestras ideas como herramientas, estamos invadiendo este dominio cultural, esta realidad alternativa y la exploración mediante drogas, con drogas psicodélicas, y luego el problema generalizado con otros tipos de drogas en la sociedad. Es, es, y esto toca muy de cerca el núcleo de lo que somos como criaturas. Quiero decir, somos animales adictivos. Nos volvemos adictos a todo. Nos volvemos adictos los unos a los otros y lo glorificamos como nuestra más noble manifestación de sentimiento en el fenómeno del amor romántico. Quiero decir, cuando una pareja de enamorados se separa, los síntomas de abstinencia son indistinguibles de los de la heroína. Quiero decir, vómitos, temblores, estallidos emocionales incontrolables, insomnio, mal genio, histeria. Esto es real. Lo que es el amor romántico es un vínculo feromonal, un intercambio de mensajeros químicos que toma a estos dos organismos autónomos y los fusiona en una sola galaxia de necesidad, intención, comprensión y expectativa. Bueno, luego simplemente separas eso y la gente, ya sabes, queda alterada. Nos volvemos adictos a ideales políticos, ¿sabes? De todo tipo. Quiero decir, es maravilloso lo que está pasando en Pekín, pero hace varias décadas lo mismo estaba ocurriendo en Berlín, aunque con un ritmo diferente. Ya sabes, la gente encuentra una idea y funciona, y todas las barreras parecen movibles y todas las metas alcanzables. Nos volvemos adictos a las cosas. Esto es, ya sabes, como las urracas, pero luego, a través de los medios, nos entrenan para impulsarnos a relaciones cada vez más extensas con los objetos. Inventamos el dinero, que es una especie de una droga multitransformable, representa todo. Ya sabes, todo lo que alguna vez quisiste y puedes volverte adicto al dinero. Sin embargo, lo que voy a argumentar durante este mes es que esto no es algo malo, que tenemos una historia secreta de la que intentaré convencerlos y yo y ustedes deberían intentar convencerme de que estoy equivocado. Y debatiremos sobre la historia secreta de la raza humana y por qué, por lo tanto, somos como somos y por qué estos psicodélicos no son un tema periférico de chiflados que pueden ver a Dios en una col, sino que, de hecho,
el tema de los psicodélicos está directamente en las vías de la locomotora que avanza a toda velocidad de la sociedad racionalista, paternalista, de pacotilla y que no va a desaparecer. Porque de lo que estamos hablando aquí es de una parte desnuda de la mente humana. De lo que estamos hablando aquí es de algo que ocupa su lugar en el gran desarrollo de la definición de la libertad humana que caracteriza toda la aventura de la civilización global. En otras palabras, ya tenemos al Papa bajo control. Eso sucedió en la Edad Media. Eh, la esclavitud ahora ha sido generalmente aceptada como algo malo en lo que estar involucrado, y hemos dejado eso registrado como una mala idea. Las mujeres han sido reconocidas de repente como seres humanos y así sucesivamente. Así que esta burbuja creciente de ajá y de percepción de la verdadera naturaleza del universo también debería incluir la repentina comprensión de que los gobiernos no tienen ningún derecho a decirle a la gente qué alimentos y especias deben preferir, deben que este es un papel absurdo para el gobierno y que al igual que la esclavitud, como la subyugación de las mujeres, la persecución legal de los hábitos alimenticios, simplemente debe quedar relegada junto con el zapato de botón alto. Y hablaremos mucho sobre las consecuencias de esto. ¿Qué significa esto? Porque verán lo que el gobierno quiere hacernos creer, y quizás incluso lo cree él mismo, aunque lo dudo, es que volveríamos a la bestialidad, eso es todo. Ya saben, simplemente nos inyectaríamos drogas, inhalaríamos y nos revolcaríamos en orgías ruinosas hasta que el infierno se congelara. Y ellos, más sabios, severos y disciplinados que nosotros, representan el edificio de la autoridad moral. Esto es un lo hago por tu propio bien, ¿ves? Pero quiero volver por un momento al objeto trascendental, porque esa es la parte que más profundamente me fascina y me interesa de todo esto. Me ha tomado mucho tiempo creer lo que realmente estaba sucediendo, en el sentido de que siempre decía, podría creerlo si lo leyera en el periódico, pero no puedo creerlo porque me está pasando a mí o porque está ocurriendo tan cerca de mí. Pero yo solo, sabes, ahora ya casi no parece importar y lo que tenemos que hacer es intentar hablar con franqueza basándonos en la experiencia que cada uno de nosotros aporta sobre, ya sabes, la cosa. ¿Cuánto de eso has visto? Bueno, ¿qué piensas tú? ¿Sabes cómo proyecta su sombra en tu vida? ¿Qué es? Como hablo sobre estos temas, soy una especie de punto de conexión para la información y recojo historias. Y veo que, ya sabes, la ciencia, la filosofía racional y todo eso siguen su curso por aquí completamente a gusto, mientras cientos y cientos, si no miles y miles de personas exactamente como nosotros están registrando estas experiencias que, ya sabes, están absolutamente fuera de lo común. Y yo simplemente no quiero decir, ya sabes, hay mucha gente con problemas, personas abducidas por ovnis, personas visitadas por la figura triangular de Whitley Strieber. No es desde ahí de donde yo vengo. Quiero decir, no siento más que desprecio por todas las ideas extrañas excepto las mías. Así que, y, y la razón por la que tolero mis propias ideas extrañas es básicamente por lo que he vivido. Nunca lo habría creído si no lo hubiera visto. Sabes, hay una historia maravillosa y yo tampoco siento ningún aprecio por el cristianismo, pero voy a contar una historia cristiana. Esto es lo que saqué de los evangelios. Cristo se apareció varias veces en el aposento alto después de la crucifixión a los apóstoles. La primera vez que se apareció el apóstol Tomás no estaba allí. Y entonces luego Tomás llegó después de la visita y ellos dijeron, el maestro estuvo aquí, estuvo con nosotros.
Y Tomás dijo, mentira. Y ellos dijeron, no, no, estuvo aquí. Y él dijo, a menos que ponga mi mano en la herida, no lo creeré. Así que pasó un tiempo considerable y Cristo volvió a aparecerse en el aposento alto y Tomás estaba allí presente entre los otros apóstoles y Cristo dijo, Tomás, por favor, acércate, pon tu mano en la herida de mi costado. Y lo hizo, y lo hizo. Ahora la conclusión que saco de esta historia es que solo entre todos los seres humanos en la historia de la humanidad, Tomás el incrédulo tocó el cuerpo resucitado e incorpóreo de Cristo. Solo al incrédulo se le permitió ese privilegio. Para todos los demás, ya sabes, el espectáculo, y yo me tomo eso absolutamente en serio. Creo que Dios o él, ella o eso ama al incrédulo y prepara tesoros en el paraíso para el incrédulo que superan cualquier cosa. Y el método ha funcionado para mí y he visto cosas absolutamente asombrosas. Estoy seguro de que muchos de ustedes también. He visto cosas donde tenía la absoluta certeza de que ningún ser humano había puesto los ojos en esos lugares antes, y estoy seguro de que ustedes también, porque así de grande es ahí dentro. Cuanto más te adentras, más grande se vuelve. Somos como monos sentados en presencia de un platillo volador cuya puerta acaba de abrirse de par en par. De esto es de lo que necesitamos tomar conciencia. Necesitamos disolver los supuestos de la cultura. Y por eso el LSD era tan aterrador, porque creo firmemente que una de las cosas que hacen los psicodélicos es que disuelven los supuestos culturales. No importa si eres miembro del Politburó, una bailarina go-go en Berlín o un profesor de agronomía en Kansas, dudarás de tus creencias y de tu mundo si tomas psicodélicos. Esto es bueno. Necesitamos disolver nuestro condicionamiento cultural y tratar de llegar al meollo del asunto, porque estoy convencido de que la realidad es un conjunto de juguetes que podemos aprender a desmontar y montar de formas completamente diferentes. Y vamos a tener que sacar algunos conejos reales de la galera o el planeta simplemente se desbordará hacia el caos. Oh, y ya sabes, antes de que se llamaran psicodélicos, se llamaban drogas que expanden la conciencia. Bueno, si hay alguna posibilidad de que eso sea verdad, pongamos a nuestra mejor gente en ello, porque la conciencia es por lo que morimos. No tenemos suficiente, no podemos alimentar a los hambrientos, no podemos gestionar una economía global, no podemos mantener la guerra de guerrillas, no podemos curar el SIDA. Necesitamos volvernos inteligentes y si esto tiene algo que ver con volverse inteligente en cualquier nivel, aunque sea para 1 de cada 1000 que lo use, adelante, que no falte. No podemos quedarnos parados como un montón de tontos viendo cómo el planeta se quema a nuestro alrededor. Ahora, todo este asunto es muy delicado porque es literalmente y quizás también metafóricamente un territorio ilegal y prohibido. Somos como los isleños del Pacífico Sur. Tenemos tabúes, ¿sabes? Lleva esta planta a tu casa y tendrás que irte de fiesta a la cárcel por un tiempo. Esto es un tabú. Yo no soy mi posición, que supongo que no debería decir que defiendo, porque según tengo entendido, se trata de un nivel superior de delito federal. Así que aquí está mi posición, pero no la defiendo. Es que, ya sabes, la gente debería poder hacer lo que le dé la gana. Ese gobierno es para la conveniencia de la gente. Y en particular en Estados Unidos ya tenemos una cláusula que dice la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad son derechos inalienables. Inalienable.
¿Esto significa que el gobierno no puede interferir con estos derechos? Bueno, la búsqueda de la felicidad. No creo que haya que ser un abogado tramposo para creer que la búsqueda de la felicidad abarca experimentar con sustancias psicodélicas. Me parece perfectamente claro. Creo que, ya sabes, parte de lo que hago al hablar en distintos lugares y supongo que debería decirlo aquí porque imagino que algunos de ustedes terminarán siendo psicoterapeutas o ya lo son, es que, sabes, sin una comprensión y una familiaridad con la experiencia psicodélica, deberías ser demandado por fraude si practicas la psicoterapia, porque la dinámica de la mente no es de eso, de lo que trata la psicoterapia. Bueno, sabes esto al menos, a menos que hayas tenido una variedad de experiencias psicodélicas. Ahí es donde se confirma toda esta teoría y ahí es donde descubres de qué estás huyendo. No es que sea un psicotomimético como los investigadores del gobierno esperaban que resultara ser. Simplemente es que toca todas las notas, ¿sabes? Saca todos los registros y toca en tonos mayores y menores y tú lo ves todo. Esto es indispensable para la psicoterapia. Y si miras las estadísticas de curación del alcoholismo con LSD, es fenomenal antes de que el LSD fuera ilegal. Ahora, entiendo, yo no creo que estas sean curas químicas para la dependencia a las drogas. Así no es como funciona. Funciona de la siguiente manera. Tomas LSD, eres alcohólico o adicto, tomas LSD, todas tus ilusiones y defensas se disuelven. Ves que te estás matando, que eres un ser patético y que te estás destruyendo a ti mismo y a las personas que te rodean y luego bajas de ese estado y a partir de esa experiencia existencialmente obtienes en algunos casos el poder, la fuerza de voluntad y la motivación para cambiar tu comportamiento. Bueno, creo que como cultura podríamos hacer esto y esto se acerca peligrosamente a sonar como si todos debieran tomar LSD. No creo eso. Creo que es una vocación, es una especie de profesión. Bueno, el chamanismo es el mejor modelo y creo que el renacimiento de la conciencia chamánica es parte de un fenómeno cultural mucho más grande al que llamo el resurgimiento arcaico. Odio el término nueva era. Creo que es solo, ya sabes, material de noticiero de las 11. Pero el resurgimiento arcaico es una noción de una serie de tendencias integradas que han estado ocurriendo durante más de 100 años y que son en realidad el vuelco total de la civilización materialista, científica, cristiana y dominada por los hombres de la época victoriana. Comienza con fenómenos como la patafísica en la década de 1880 en Francia, el surrealismo, Freud y Jung, el expresionismo abstracto e incluso los nazis tuvieron su parte en esto debido a su comprensión de cómo el ritual y la propaganda, quiero decir, Goebbels fue el arquitecto del resurgimiento arcaico alemán y el LSD también forma parte de ello. Y de lo que se trata es de una intuición de que para salvarnos de lo que hemos hecho debemos remontarnos muy, muy atrás en el tiempo en busca de una metáfora estabilizadora, no como hizo el Renacimiento volviendo a la Grecia y Roma clásicas para crear el clasicismo, lo cual, por supuesto, ocurrió todo en el siglo XV, sino aún más atrás, a la prehistoria, a una época en la que las personas y la naturaleza vivían en una especie de equilibrio. No me refiero a cualquier época de la prehistoria, me refiero esencialmente al periodo postglacial llamado Magdaleniense, hace unos 19.000 años, cuando los glaciares empezaron a derretirse y el Sahara volvió a ser verde, y se realizaron las pinturas rupestres de Lascaux y Altamira. Se inventó la tecnología de hueso y asta. Fue la gran primavera de nuestro pueblo y la última primavera de nuestro pueblo. Y luego descendimos a través pero en ese tiempo, en una sociedad de colaboración. Y este es el término de Riane Eisler, del cual hablaré durante el mes.
en una sociedad de colaboración no existía una oscilación entre un matriarcado y un patriarcado. Existen sociedades dominadoras y sociedades de colaboración. Y el género no tiene nada que ver con esto. Podemos superar completamente las tonterías sobre el género al hablar de formas culturales. Se trata de dominación versus colaboración. Y la sociedad de colaboración que existía en esos tiempos era la expresión por excelencia de una relación simbiótica. Y esta es una idea nueva, ya saben, una idea nueva que quiero transmitir durante este mes, que es que nuestra ansiedad, nuestra angustia, nuestro deambular por el desierto se debe a que hay algo mal en nosotros que no sabíamos, que no conocemos. Sí. Esto es lo que sucede. Somos criaturas simbióticas. Necesitamos una relación con cierta planta y si no la tenemos, nos volvemos un poco locos. Y esta relación simbiótica se interrumpió hace unos 12.000 años. Tiene que ver, y lo explicaré con más detalle más adelante, pero tiene que ver con periodos de sequía en el continente africano que obligaron a la gente a desplazarse hacia el Medio Oriente, donde ya no podían acceder a esta planta. Entonces comienza lo que llamamos la historia humana en el punto de 11.000 AP, en lugares como Jericó y Çatalhöyük en el sur de Anatolia. Lo que ocurre con la historia humana es una quizás ni siquiera articulada, pero aún así inquieta y constante búsqueda de sustitutos, sustitutos para la atmósfera de la antigua asociación perdida, sustitutos para el simbionte vegetal que mantenía eso en equilibrio. Y estos sustitutos se abren camino a lo largo de los milenios a través de los cultos al opio de Anatolia, los cultos al cáñamo de los escitas, los misterios eleusinos, y estos son los grandes sustitutos aceptables para el misterio. Verán, lo que es la religión es un contacto con el tremendum, con lo luminoso al inicio de la historia en este contexto de la alucinogénesis vegetal. Y luego literalmente la caída, son las etapas que se suceden y que nos alejaron de la pureza original de esta imagen luminosa y termina en la adicción al crack. Todo se trata de sustancias. Por eso buscamos frenéticamente en el universo lo que mi amigo Leo Seff solía llamar el colocón perfecto. Eso es lo que estamos buscando. No podemos evitarlo. Culturas enteras lo hacen y no lo consideran una droga, lo ven como una epifanía, un sistema religioso, un conjunto de edificios sacramentales o una ciudad organizada según un plan divino. Pero lo que intentan hacer es restaurar el orden y no pueden lograrlo porque, como los amantes románticos separados, la pareja no está presente. La imagen del ánima que completa simplemente no está ahí. Y por eso somos inquietos, violentos, neuróticos, represivos, migratorios, destructivos, autonegadores y así sucesivamente. Creo que estamos llegando al punto en el que realmente podemos empezar a tomar una idea como la que acabo de mencionar y reunir evidencia a favor y en contra y luego intentar curarnos a nosotros mismos. En cierto modo, estoy tratando de llevar a cabo una especie de análisis junguiano en el que nos damos cuenta de que todos somos hijos de algún tipo de hecho muy dañino que ocurrió en la prehistoria y es tan evidente como la nariz en tu cara. Simplemente estamos tan traumatizados que no lo vemos. Quiero decir, mira la historia del jardín del Edén, que es el dato central, el mito fundacional y central de nuestra cultura occidental. Es una historia de abuso de sustancias y el consecuente castigo que sigue a eso porque Eva come del fruto del árbol de la vida y dice en el Génesis, si comen de este fruto serán como nosotros.
En otras palabras, era específicamente el tema de la expansión de la conciencia y Yahvé, el Dios celoso, el Dios volcán del paternalismo de una cultura dominadora, dijo, no, no vas a entrar en ese sancta sanctorum interior, pero ella lo había comido de todas formas, así que hubo una separación de caminos. Bueno, creo que esta separación de caminos es una descripción metafórica y profunda de la ruptura de la simbiosis en África y la caída en el tiempo profano, la retirada de la novia realmente, quiero decir, en términos alquímicos o en términos del matrimonio junguiano, del ánima y el animus, un concepto verdaderamente fascinante y complejo. Y ahora creo que estamos en posición de al menos hablar de esto como una posibilidad, porque aquello que impulsaba estas religiones en las llanuras de África era eh, un alucinógeno triptamínico, era específicamente un hongo que se encontraba en el estiércol de la mayoría del ganado temprano que en ese momento estaba siendo domesticado. Bueno, la experiencia que este hongo induce en nosotros no es menos abrumadora, trascendental e incomprensible de lo que fue para aquellas personas hace aproximadamente 15.000 años en el pasado distante. No tenemos ninguna ventaja sobre ellos. De hecho, puede que estemos en una peor posición para entenderlo, porque nuestro lenguaje ahora carga con un legado de milenios de sesgos paternalistas, egocéntricos, materialistas y empíricos. Es posible que ellos hayan poseído lenguajes que captaban mucho mejor las verdaderas modalidades del objeto trascendental que nuestros propios idiomas. Así que el renacimiento arcaico es una invitación a la humanidad histórica a verse a sí misma como una especie de hijo pródigo y a abandonar el deambular en la historia, la peregrinación en la historia y regresar al redil arcaico con lo que se ha aprendido. Y lo que les voy a sugerir que se ha aprendido es la purificación y el análisis racional del sine qua non de todo este asunto, que son los compuestos alucinógenos. En otras palabras, la historia humana es una inmersión en la materia, una especie de pacto fáustico, para obtener lo que los chamanes de los tiempos arcaicos estaban buscando por medios naturales. Estoy verdaderamente fascinado por el profundo misterio del lenguaje humano, porque es algo muy central y fundamental para poder entender qué son realmente los psicodélicos. ¿Por qué digo esto? Porque, y volveré una y otra vez a la DMT, dimetiltriptamina, como la más interesante de estos psicodélicos por muchas razones, pero hoy solo quiero mencionar un aspecto de ella. En el profundo trance que te sobrecoge y te envuelve completamente cuando experimentas este potente alucinógeno, que solo dura unos pocos y breves cientos de segundos, en ese lugar, en ese espacio etéreo, hay entidades o seres que están produciendo sonidos que se condensan visiblemente y de forma palpable ante ti, manifestándose claramente. En otras palabras, el lenguaje tiene el potencial, se los juro. En otras palabras, esto resuelve la cuestión. El lenguaje tiene el potencial de ser visto en lugar de solo ser escuchado. Bueno, yo vi esto hace años en destellos de DMT y he aquí que, tras una inspección minuciosa de Filón de Alejandría, quien vivió en la misma época que Jesucristo y fue un judío alejandrino que escribió volúmenes de comentarios sobre las religiones de su época. Filón de Alejandría habla de lo que él llama el logos. El logos era una voz interiorizada de enseñanza con la que los extáticos griegos buscaban contactar. Y Filón dice, él pregunta, él establece un pequeño diálogo y el primer interlocutor dice, ¿qué sería un logos más perfecto? Un logos más perfecto que la voz informante y enseñante. Y Filón responde,
El logos más perfecto pasaría de ser escuchado a ser contemplado sin que jamás se note un momento de transición. Asombroso. Quiero decir, siempre me pregunté, ¿estas personas sabían realmente de lo que hablaban? ¿Qué significaba para ellos? ¿Qué significaba para él escribir esa frase? Bueno, nunca lo sabremos, así que esto es lo que significa para mí. Significa que el programa del lenguaje es uno completamente abierto y que estamos dinámicamente y profundamente inmersos en él, en este vasto y complejo lenguaje que somos esencialmente lenguaje en nuestra propia existencia. Eso es lo que nos distingue de aquellos que gorjean, trinan y juegan en los árboles, que nosotros somos lenguaje y que el lenguaje está evolucionando, está cambiando y que de hecho lo que llamamos cultura no es más que una especie de onda de choque que sigue a la estela de la vanguardia de esta capacidad de crear lenguaje, porque no puedes inventarlo antes de poder decirlo, no puedes venderlo antes de poder describirlo, no puedes hacer nada con ello hasta que existe como un conjunto de conexiones sintácticas que se pueden comandar. Así que, en cierto sentido, y esto lo iré desarrollando a lo largo del mes, lo que los psicodélicos son para nosotros como especie, más que para cada uno de nosotros como individuos, lo que son para nosotros como especie es una enzima que cataliza la capacidad de crear lenguaje. ¿Qué es una enzima? Una enzima es un catalizador orgánico. ¿Qué es un catalizador? Un catalizador es un agente químico que hace que una reacción química se desarrolle más rápido de lo que normalmente ocurriría sin consumirse. El catalizador no se consume. Así que yo creo que la asombrosa proliferación de efectos culturales, idiomas, religiones, ontologías a lo largo de los últimos 40.000 años de la nada, porque antes de eso la organización humana era, quiero decir, fue aburrido allí durante 1 millón o 2 de años. Quiero decir, fue hasta donde podemos saber, no había cultura material en absoluto. Ahora puede que quieras defender que era maravilloso, pero verás que no tienes pruebas de ello. Pero de repente, después de permanecer estable durante 1 millón de años, el tamaño del cerebro humano se duplica casi de la noche a la mañana y ocurre esta cascada de efectos culturales. Sostengo que esto tiene que ver con el pastoreo como un hábito de comportamiento que llevó a estos proto-homininos a entrar en contacto con la psilocibina como un elemento de la dieta y que la psilocibina catalizó específicamente ciertas cualidades del organismo humano que resultaron ventajosas evolutivamente, como la conciencia. ¿Puedes imaginar un cambio mutacional y adaptativo más polivalente y útil que el de poder pensar con claridad? Quiero decir, si una planaria pudiera pensar con claridad, se abrirían ante ella nuevos horizontes evolutivos o ante cualquier otro organismo. Es como una respuesta inmune súper inespecífica. Puedes manejar cualquier problema. Dame un problema. Soy un pensador. Puedo manejarlo, ¿sabes? Así que eh, la catálisis del lenguaje, bueno, solo cesó hace 2000 años en Eleusis, cuando los cristianos triunfantes erradicaron el paganismo donde quiera que lo encontraran, y todas estas religiones mistéricas fueron llevadas a la clandestinidad y olvidadas. Y tiene que ver, sabes, hay otros factores como la escasez botánica de alucinógenos decentes en el ecosistema europeo, pero ya sabes, son detalles de los que podemos hablar. Pero el punto es que solo llevamos 2000 años alejados de esto. Y en esos 2000 años, ya sabes, hemos elaborado el conjunto de suposiciones y convenciones culturales más letal que jamás se haya concebido. Quiero decir, ya sabes, la guerra, antes la gente solía golpearse en la cabeza, pero en manos de estos tipos dominantes, no colocados, con este sesgo lingüístico lineal que luego es totalmente reforzado por la imprenta, bueno, ya ves, es un estilo cultural suicida. Bueno, una de las cosas que creo que sucedió en los años 60 que respalda mi argumento es que tras la llegada del LSD se produjo un enorme enriquecimiento del lenguaje, constantemente ridiculizado por quienes no hablan de esa manera, pero ya sabes, introdujo la noción de la vibra, el viaje de ego,
Estos son conceptos valiosos, el mal viaje, el flashback. Estas son perlas lingüísticas que ya sabes cristalizaron a partir de esa experiencia. Yo creo que los psicodélicos están actuando a nivel cultural para promover el lenguaje, pero también no es simplemente un enriquecimiento lineal del lenguaje. También está ocurriendo algo a nivel biológico en el que el lenguaje en realidad está ganando en la dimensión vertical en su capacidad de ser percibido. Y esto se toma muy en serio en el Amazonas porque estos pequeños grupos de cazadores, recolectores, donde hay una gran presión por la proteína y no hay margen para errores, guían a sus sociedades tomando estas drogas juntos en una situación grupal y colectivamente ven, sea lo que sea que eso signifique, ven y modelan cómo será su futuro. Es verdadera telepatía. Verán, cuando escuchan mi voz, si entienden lo que estoy diciendo, es porque mis palabras entrantes los llevan a consultar su diccionario y buscar cada una de ellas. Y si su diccionario es bastante parecido al mío, nos entenderemos. Pero todo el acto de la comunicación depende de esta suposición de que los diccionarios son iguales. Si no son iguales, entonces no me entenderán. Si por otro lado pudiera hacerte ver lo que quiero decir, esto no sería una vía de transferencia de información condicionada culturalmente. No tienes que aprender inglés para mirar a una inglesa. Es fácil, simplemente lo haces. Es a nivel biológico. Y así creo que en términos de expansión de la conciencia, uno dice, bueno, está bien, es una buena idea en general, pero ¿hacia qué dirección se está moviendo? Se está moviendo en la dirección de literalmente una clarificación del lenguaje hacia algo que puede ser contemplado y es una flecha hacia un dominio mayor de validez existencial en el que cada uno de nosotros puede avanzar. Necesitamos comunicarnos. Necesitamos descubrir quiénes somos, cada uno de nosotros individualmente, y luego necesitamos contárnoslo unos a otros. Todo el estilo dominador de la ingeniería cultural no alterada es el ego. Eso es lo que sucede cuando una cultura no consume drogas psicodélicas. El ego se infiltra. Eso era lo que estaba ocurriendo en las llanuras de África. Cada sábado por la noche, todos se colocaban y las fronteras se disolvían, la frontera de la suposición de la unicidad del individuo. Tomaban estas sustancias y básicamente tenían sexo grupal. Estas eran las dos cosas. Está claro por la calidad de la psilocibina que en realidad en dosis medias provoca excitación. Verás, en dosis muy bajas aumenta la agudeza visual, por lo tanto mejora tu capacidad de caza y así tú y tu descendencia tienen más éxito. Luego, con dosis un poco más altas, todos están excitados, hay mucha actividad en el grupo y bueno, fiesta. Con dosis más altas, eso se convierte en religión y simplemente te ves arrojado al suelo de la cueva, ya sabes. Así que es este proceso de 3 pasos que juega con nuestras necesidades básicas para impulsarnos a una relación cada vez más profunda con este misterio. Y es una idea tan grande que esto es lo que somos, que esto es tan fundamental que no es solo una curiosidad de, ya sabes, el hedonismo de la costa oeste, y así sucesivamente, sino que de hecho es central para entender y definir lo que significa ser humano y para intentar tomar algunos de los controles de este submarino que se hunde, que es el planeta, y sacarlo a la superficie el tiempo suficiente para que todos podamos subirnos a un bote y encontrar nuestro camino hacia algún lugar. Así que gracias por estar aquí hoy, a todos ustedes. Gracias, gracias.